En una exposición en la academia expuse, parafraseando, que un compositor afirmaba que la música y la imagen tenían caminos distintos y no estaba bien asociar la una con la otra. Pero aunque no soy ningún experto en música y por ende no soy ninguna autoridad en este arte, claramente estoy en desacuerdo. Pues en la realidad de mi vida uso una herramienta inherente a mi humanidad para probar y desaprobar lo bueno y lo malo de las producciones musicales. Estoy hablando de las emociones, pues cuando dispongo a voluntad las terminaciones nerviosas de mi receptor auditivo para acompañar ciertos momentos de mi vida con música, esos sentimientos ocultos afloran, no para estimular mis alegrías, sino para atraer a mi cerebro y por ende a mi mente esas imágenes de melancolía, tristeza, alegría, adrenalina o de amores que existieron o tengo la expectativa de que sucedan en algún momento por más imposibles que parezcan. Con esto quiero decir que es precisamente la música la que se encarga de la producción de imágenes mentales y totalmente acordes con la intención emocional de la pieza. Estoy seguro que el cine no es quien me enseñó a imaginar ni a recordar situaciones específicas construidas con música, porque mi memoria me lleva a ese momento en que estaba enfrente de una mujer que me gustaba mucho y no fui capaz de declararme. Dicho instante estaba acompañado de una canción muy particular y con seguridad puedo decir que esta cursi escena en mi vida estaba perfecta y adecuadamente acompañada por ese tema musical de conocimiento popular. Estoy seguro también de que esta mezcla de reminiscencias con música no es memoria asociativa. Más bien creo que dicha canción potenció las emociones de ese momento. Estoy empezando apenas con un ejemplo personal, pero seguro ustedes podrán recordar la primera canción que dedicaron, o la triste canción que evoca la partida de un ser querido. Ese tema que trae a sus mentes las fiestas, las borracheras, la diversión y las locuras de la juventud. Y seguro que las imágenes sobre el colegio o la escuela siempre vienen acompañados de música que escuchaban en esa época. Con toda esta cháchara intento reforzar mi idea de que es imposible escuchar música sin imágenes en la mente. Claro, cuando se escucha de forma consciente y voluntaria. Los músicos a lo largo de la historia han utilizado sus experiencias de vida para elaborar o potenciar una composición. Asimismo, creo que funciona en el cine, pero de una forma inversa. Se utiliza la música para reforzar la emoción de una escena o secuencia particular, para así dar una identidad clara a los largometrajes. En ese caso, los compositores necesitan un muy buen ojo y un muy buen oído para traducir una imagen en sonidos, melodías, ritmos y aún más complejo en instrumentos musicales. Y pocos, muy pocos, han tenido y tienen esa destreza paralela. Creo que todos, absolutamente todos, podemos decir que ya no concebimos el cine sin la música, del mismo modo que no imaginamos nuestra vida sin ella. ¿Qué sería del hacer aseo sin música? ¿Qué sería de un momento romántico sin una pista de fondo? ¿Qué sería de los noviazgos adolescentes sin canciones para dedicar? ¿Qué sería de los ascensores sin las melodías estresantes? ¿Qué sería de las tiendas de ropa de moda sin la música de pasarela que convierte en divas a las clientes? Y para ponernos más serios, ¿qué sería de la película Psicosis de Hitchcock sin el chirrido de los violines en la escena del asesinato? ¿Qué sería de Star Wars sin la marcha imperial cuando el mal se acerca? ¿O qué sería de Indiana Jones sin la melodía que mezcla la adrenalina, la aventura y la gallardía en un solo tema? Hoy Costello y su servidor indagamos sobre el vínculo casi inquebrantable entre la música y el cine. Y para que ustedes entiendan mejor sobre el proceso de creación y producción de una banda sonora, Diego García nos acompaña en esta quinta entrega de este podcast. No me queda más que decirles
sino bienvenidos nuevamente a el séptimo acto. Bueno, desde la última vez, antes de poner el programa, me acuerdo que puse un tema, pues como un soundtrack de fondo, y empezamos a hablar sobre esos temas, de cuál era una buena banda sonora, cuál generaba una buena ambientación como para el programa, ¿no? Mientras lo grabábamos. Entonces me surgió la idea de poder hablar de las bandas sonoras, de los soundtracks. Entonces yo no sé, Costel, usted qué o cuáles bandas sonoras puede decir: esta me gusta, esta no me gusta, o cuáles están en su cabeza como para decir. De inmediato se me viene a la mente la banda sonora del Rey León, por ejemplo, que me parece que el grito inicial de esta película es una vaina ya que genérica, o sea, yo creo que está en la cabeza del colectivo, por lo menos de un muy alto porcentaje de la población mundial. Se sabe la tonalidad y bueno, la de la canción del Rey León o la tararea. Creo que también los temas de Star Wars, la banda sonora de Star Wars también es una banda sonora icónica. Tal vez la banda sonora de Harry Potter, que de hecho tiene como similitud con la de Star Wars, si no estoy mal, es el mismo compositor. En la banda sonora de Titanic, que también es una banda sonora que se queda pues como en el colectivo de las personas. James Bond también tiene una música muy propia. De igual manera, la de Misión Imposible también creo que es una de las bandas sonoras que... Yo creo que las bandas sonoras más exitosas tienen que ver con las que más se quedan en la mente de la gente, ¿no? Más que su gran composición, no dejando de lado que tengan que ser pobres necesariamente o muy grandes para que se queden en el colectivo de la gente o en la mente de las personas, sino que es más que generan tanta recordación que se vuelven exitosas en sí mismas, ¿no? Bueno, en mi caso por lo menos soy enamorado de la banda sonora de Amélie. También soy enamorado de la banda sonora de Tron Legacy, que es un poco más reciente, podría decirse, y de pronto pues, se utilizan como técnicas un poco distintas en ese caso, que tienen más que ver con música popular como con la electrónica, y pues también la de Interestelar. De hecho, creo que los compositores tienen una tarea bien difícil porque prácticamente es asociar la composición de su música con el guión o con la película. Entonces es una vaina bastante complicada y también es algo muy destacable. Como lo menciona RC, creo que, por ejemplo, el trabajo que hace, si no estoy mal, es el señor Zimmer, él es Hans Zimmer, que es yo creo que de los compositores más sobresalientes de la última década, que tiene el trabajo con Batman, también tiene películas, composición en películas como Interestelar, que además es una música bastante interesante, El Origen. Creo que por eso en muchas veces los directores como que se casan con un compositor. Creo que son un matrimonio bastante riguroso, ¿sí? Tienen que, o sea, cuando el director coge a su compositor, creo que prácticamente se enamora, porque es que el compositor tiene que entender la mente del director. Entonces sí vemos en muchas películas que los directores tienden a grabar sus películas con los mismos compositores. Sí, eso es totalmente cierto. Además, yo quisiera preguntarle, ¿de pronto usted se alcanza a imaginar de pronto cuáles son los orígenes de las bandas sonoras? ¿Alguna idea de pronto? No, ni idea. Sé que antes era el cine mudo, pero no sé a partir de qué fecha ni de qué época. Sí, ese digamos que es como un tema de nacimiento más para adaptar música a cine con el fin de que no se vuelva tan aburrido. Pero digamos que ahí no nace como tal el tema de bandas sonoras. No estoy del todo cierto o seguro más bien de este dato, pero por escuchar diferentes canales de información, pues me di cuenta que Vivaldi podría decirse que en el siglo XVIII pues tomó la batuta en cuanto a crear bandas sonoras. ¿Y por qué?
porque cuando creó las cuatro estaciones, las tan conocidas cuatro estaciones de Vivaldi, él dejó por escrito que específicamente estas cuatro estaciones significaban o actuaban en función de una representación. ¿Eso qué quiere decir? Que como son literalmente cuatro estaciones, él se imaginaba algo mientras componía esta música. ¿Eso qué quiere decir? Él decía, en esta parte específicamente con estos instrumentos hace referencia al viento, hace referencia al agua, hace referencia a la casa, hace referencia a cuando las personas están montadas en caballo. Y esto y muchos ejemplos más de representación. Entonces recuerdo aún así, haciendo un pequeño paréntesis en esta parte, cuando un profesor decía, es que es malo asociar la música a la imagen, porque decía, es que la música y la imagen no tienen nada que ver. Y bueno, en ese momento tal vez decía, podría darle la razón en ese sentido, porque el compositor del soundtrack de Amélie hacía referencia que específicamente es de una forma errada asociar la música con la imagen. Pero yo en esto sí no estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno escucha las biografías de muchos compositores del clasicismo, hablan pues de que ellos pasaban por ciertos momentos en sus vidas para poder hacer algún tipo de composición, y esto específicamente se cumple en Vivaldi, porque él se imaginaba o veía ciertas cosas que pasaban en el siglo XVIII y más con todo este tema del barroco, que pasaban cosas muy particulares, y de acuerdo a eso pues hacía sus composiciones. Entonces la imagen y la música realmente no están tan separadas, ¿sí? Pero bueno, entonces como para poder entrar a este tema, hoy nos va a acompañar dos personajes, uno de ellos que yo conozco, y el otro de ellos que recién conozco, y hace algún tiempo estuve con él contactándome porque nos ayudó en un proyecto para una serie animada, por cierto muy, muy buena, y él nos hizo la composición de la música. Y pues para mí es un honor realmente contar con él, porque pues creo que tiene los conocimientos sólidos para aportar a este tema de las bandas sonoras, y pues para mí es algo bueno también, porque fue importante contar con su ayuda en ese momento, porque además que lo hizo en un tiempo récord y hizo un trabajo excelente. Entonces quiero darle la bienvenida a Diego Díaz y a Diego García. Bienvenidos, Diego, los dos Diegos. Hola, RC, ¿cómo estás? Costello, ¿cómo van? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal, RC, Costello? ¿Cómo están? Bien, todo muy bien, muchas gracias. Gracias de verdad por estar acá. Y bueno, yo quisiera que se presentaran con los oyentes. Quisiera que nos comentaran a qué se dedican, cuál ha sido como su experiencia respecto al tema de composición, y si quieren también pues de hablar de otras áreas, pues también lo pueden hacer. De igual manera, si tienen una arroba o tienen algún trabajo que quieran compartir, con gusto acá los escuchamos. Vale, muchas gracias, Costello. Gracias, RC. Pues mira, yo hace 25 años vengo haciendo producciones audiovisuales en general, música para cine, para televisión, para comerciales, para medios. Y en ese trayecto pues se han hecho muchísimas cosas. Entre ellas, pues gracias al el trabajo que hicimos contigo, RC, de las caricaturas, que fue un trabajo que quedó bonito, me parece, que quedó chévere. Sí, bastante. Yo vi el resultado y muy bueno. Vale, y bueno, pues ahí vamos. Yo estudié licenciatura en música en la Universidad del Valle y estudié ingeniería de sonido también. Tuve la experiencia en Venezuela. Trabajé haciendo contenido para canales internacionales como Sony, Warner. Hemos hecho documentales para History Channel, para Discovery, para Nat Geo. Tanto su contenido visual como su contenido musical.
por ahí en alguna ocasión estuvimos nominados a unos premios Emmy. Qué buen dato. Por unos, sí, una de los trabajos pues que hicimos, y ahí se ve uno pues que haciendo el esfuerzo se logra como, aunque sea una nominación, pero ¿Y ese en qué categoría fue, Diego? documentales. Eso fue con un documental que se llama Narcotec, y es acerca se cuenta pues la historia de cómo los narcotraficantes utilizan la tecnología para poder cometer sus fechorías. En fin, fue un trabajo de bastante tiempo, y nada, se hizo todo el contenido de video y también el contenido musical, mostrando énfasis también de lo que podemos hablar ahora pues de las composiciones musicales. Perfecto. ¿Y qué podemos saber de Diego Díaz, el Diego 2? Bueno, sí, bueno, yo te cuento, yo al igual que Diego soy realizador audiovisual, pero yo me centro más en el área de fotografía y dirección de fotografía, también en la parte de edición. Digamos que la parte musical es justamente la que trabajamos con Diego, ¿sí? En la que nos complementamos. Diego acá es pues el músico realmente de la escena, pero pues yo pues digamos cuento con un oído así como que me permite también determinar qué es lo que me gusta de un producto audiovisual en cuanto a su música, en cuanto a su sonido, ¿sí? Y pues un apasionado por el cine, que pues también digamos suelo apreciarlo mucho desde los diferentes aspectos fotográficos y pues claramente también de sonido y musical. Bueno, perfecto. Antes como que de empezar de lleno con el tema, quisiera que nos contaran como cuáles son sus bandas sonoras preferidas y tal vez recomendadas. Bueno, a mí personalmente me gusta mucho algunos temas clásicos. Hay un compositor en especial que se llama Ennio Morricone. Sus composiciones tienen esa esencia de poder mostrar en la imagen que se ve en la película, en lo que se esté mostrando, de poder lograr ese contacto con el sonido. La música, realmente la que hace Ennio Morricone, te lleva y te contagia y te mete en la escena. Eso me gusta de este personaje. Que bueno, una de sus obras maestras es una película de 1986, se llama Cinema Paradiso. Ok, si la he escuchado, la verdad no me la he visto, pero sí me la han recomendado. Bueno, recomendadísimo. También El bueno, el malo y el bueno, el feo y el malo. Ok. No recuerdo la banda sonora de esa, pero sí recuerdo la película. Exacto. Entonces es uno de mis favoritos. Ennio Morricone. Perfecto. ¿Y qué hay de El Diego 2? Bueno, por mi parte, yo siento que una de las obras musicales en cuanto a cine que me marcó mucho fue la del Señor de los Anillos. Yo creo que de todas maneras yo cuando vi esa película dije pues que quería estudiar todo el tema audiovisual y todo eso, y ahora que pues lo analizo con un oído un poco más agudo, me doy cuenta que fue mucho la parte musical lo que me hizo tomar esa decisión, ¿no? Al escuchar ese sonido de la música del anillo, sí, o de la música de cuando uno llega a Mordor, o cómo también la música pues identifica diferentes partes de la locación de ese mundo, ¿sí? Eso a mí me gustó mucho y me parece que es una obra pues bastante completa. Un día vi también un video de cómo hacían esa música así pues con la orquesta, con todo montado, es una cantidad de músicos en escena, entonces uno siempre queda como impresionado al ver ese tipo de cosas. Y la del Señor de los Anillos fue algo que me gustó mucho. Estoy de acuerdo. De hecho, el trabajo de Howard Shore, si no estoy mal, el compositor de los temas del Señor de los Anillos, es muy bueno. O sea, el trabajo creativo es impresionante porque imaginarse de cero un mundo completamente distinto, lleno pues de fantasía y pues de personajes súper raros, es un trabajo súper destacable, creo yo. Parece que también es muy buen compositor.
Sí. Perfecto. Pues hablando ya de compositores, como habíamos dicho en un principio, eh, tocamos el tema de John Williams, y también así lo dijo Costello. Dentro de sus preferencias también estaba él, y pues para mí sí la gran obra maestra de John Williams siempre será para mí la de Star Wars. Y tengo un gusto especial por una película que audiovisualmente para muchos generó mucha crítica, pero yo creo que lo fue así por cuestiones más de que estaba en una transición de tecnología en la que se utilizaban unas animaciones y que pues tal vez se centraron mucho más en eso que en otros apartados. Pero es la del episodio 1 de Star Wars, donde hay una composición o no sé si llamarle composición o canción, ahí ustedes me corregirán, Diego, y que se llama Duels of the Fate, que en este caso pues es como el tema central de las batallas, de las luchas con sable láser, que se dan en la película. Pero pues digamos que, bueno, lo quisiera como ahí dejar en el tinterillo como para que lo podamos tocar en algún momento del programa, pero quisiera pues que abordáramos este tema de John Williams preguntándole a ustedes, Diego, ¿por qué creen ustedes que es importante el tema de la música en el cine? Y ya aún mezclándolo con lo que hablé dentro de la introducción. Bueno, la importancia de la música en el cine se empezó a ver, yo creo que eso fue en 1928, 27, no me acuerdo, cuando empezaron a integrar a las salas de cine esas películas en blanco y negro, saxofonistas y pianistas que iban como animando las escenas, y estos personajes muy talentosos en esa época se iban inventando a medida que iba pasando las escenas de esas películas en blanco y negro. Ellos con sus pianos iban componiendo allí, improvisando la escena, y a lo que ellos consideraban que tenía emoción, entonces lo demostraban con su talento ahí en vivo, con un teclado, con un pianito ahí, bueno, en fin, personajes muy talentosos. A partir de ese momento se dieron cuenta las productoras de que necesitaban evolucionar ya ese proceso de la cinta, y fueron incorporando el sonido a la cinta, y ya a partir de ese momento empezó como a dársele esa importancia que tiene el sonido, no solo el sonido, sino la música, para poder darle emocionalidad a cada escena. ¿Y tú qué crees que genera la música, hablando ya desde la profesión tuya, en tu quehacer, desde el rol obviamente de compositor? ¿Qué crees que genera al poner una pista, no de audio, sino de música como tal, en ciertas partes muy específicas de una producción audiovisual? Es sencillo, son emociones. Emociones, es poder despertar las emociones, pudiendo enaltecer la escena. Y la música tiene allí pues obviamente su juego armónico, cómo podemos jugar con ciertas notas, metiéndole séptimas, novenas a las notas, o pues haciendo pues que esas notas le den un aire de inspiración a la escena que uno quiere mostrar, así sea dolor, sea drama, sea felicidad, si uno quiere mostrar un viento, un cielo, el mar, un dolor, todo eso se puede mostrar con la música. O sea que podríamos decir que tal vez la imagen solamente es insuficiente para poder dar una idea general de algún argumento o alguna historia, pues en la pantalla grande. Mira, pues hay algo que desde pequeño me llamó mucho la atención. ¿Se acuerda cuando veíamos
muñequitos, no sé si les tocó esa época, a mí sí, Bugs Bunny y Sí, todos claro, los claro. personajes tocando el Bugs Bunny encima de este personaje Elmer, tocando el Barbero de Sevilla. Y Y, esa escena es increíble. sí, Esa es una de las más icónicas y el en Pícaro cuestión de también, los... Pícaro, sí. Exactamente. Y mira que en ese entonces se le llamaban melodías animadas de ayer y hoy. Es decir, eran melodías a las cuales le hacían animación. No como se hace ahora, que primero hacen la animación y después le ponen la melodía a lo que ya se hizo en animación. En ese entonces se creaba una melodía, o sea, se creaba toda una historia a través de melodías y luego se animaba sobre esas melodías. Y lo decía en su inicio, melodías animadas de ayer y hoy presentan, veíamos esta fantástica, pues, esas fantásticas composiciones musicales de esas series. Son buenísimas. Sí, Diego, eso. te quiero hacer una pregunta, Adelántalo. teniendo en cuenta que, por ejemplo, tú dices que, o sea, con la banda sonora lo que se busca es llegar como a un pico emocional para enfatizar determinada emoción. Eh, Dentro de tu experticia, ¿bajo cuál género cinematográfico te sientes más cómodo? ¿El terror, el suspense, el drama? No, realmente no es que me emocione uno, me emocionan todos, porque todos tienen puntos de vista distintos y todos generan emociones distintas. Entonces me parece interesante siempre indagar y buscar en los distintos géneros. Y si vamos un poco más allá, y tal vez cuál es el más difícil para ti en cuestión de géneros. Mm, bueno, pues voy a referencia incluso de una película que para mí fue muy difícil de lograr. No recuerdo quién la hizo. Eh, es una película, ay, ¿cómo es que se llama? Un lugar en silencio, A Quiet Place. Sí, señor, de Y John Krasinski. John Francis, bueno, no recuerdo. John Krasinski, él es comediante, ¿no? Él hacía parte del reparto de The Office y le dio por volverse director, Ah, pues ok, lo hizo muy bien. gracias, buen dato. Mira, esa película, el protagonista es el silencio. Y tú ves la película y es cada paso que da cada personaje, es la emoción de esa película. Hay partes que tienen música, pero, o sea, que porque la música tiene que enfatizar en algunos momentos, pero la mayor parte de la película, el protagonista es el silencio. Y eso me parece súper interesante, que no solamente la música da esa emocionalidad, sino que en este caso, en esta película, el que está llevando el hilo pues, conductor de la película es el silencio. Perfecto. Yo quisiera preguntarle también de pronto a Diego Díaz, que ya de pronto está más desde el lado audiovisual. Hay algo que me causó curiosidad, por ejemplo, hablando de esta película de Star Wars, haciendo referencia a John Williams y a George Lucas. Me causó curiosidad que en un mini documental o fragmento documental se muestra el proceso de elaboración o de grabación, ¿no? de esta de Duels of the Faith. Él decía, Lucas estaba diciendo que estaba buscando a alguien que entendiera la música de las películas clásicas. Y además de eso fue por una recomendación explícita de Spielberg, porque pues ya en otras ocasiones Spielberg había trabajado con John Williams y pues le hizo una perfecta recomendación. Además que se cumple lo que también está diciendo Costello en principio, donde ellos se casan con ciertos directores o compositores porque cumplen o superan sus expectativas en cuanto a la composición y lo que necesitan reflejar y mostrar pues en la película, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes tú decir o cómo puedes interpretar esto que dijo Lucas acerca de John Williams en Diego Díaz respecto a cómo puede entenderse de una forma mejor o peor la música para las películas? Porque él dice, sí, es que él entiende de una forma diferente y muy especial. Y yo creo que
Por eso es que también tiene sus 51 nominaciones a los Oscar, incluso por detrás de Walt Disney. Entiendo. Sí, yo creo que los dos son unos amantes también de la música clásica, ¿no? Y pues John Williams obviamente un conocedor y pues en algún punto en Hollywood se dieron cuenta que utilizar estas orquestas y con estos enormes bombos, con sonidos de vientos y platillos y pues haciendo todo este tema de lo que compone la música clásica, se podía pues darle fuerza al tema emocional en las películas, ¿sí? Sin tener que ser demasiado, pues, ¿cómo se dice?, ostentosos en el tema también tecnológico y esto, que pues eventualmente así pasará, pero pues digamos que si uno mira Star Wars, eso es composición música clásica, ¿sí? Correcto, o, sí. O si uno mira otras películas como, bueno, podríamos decir también Harry Potter, ¿sí? Hay cositas así como, más que todos los instrumentos, el tipo de timbre que se usa, ¿sí? Mucho uso de vientos, mucho uso de percusiones pesadas, ¿sí? Y eso como que le da fuerza también a cada composición. Yo pienso también que mucho de lo que tiene que ver, digamos, con la composición para este tipo de películas es cuando se habla de la composición para los personajes o los lugares, como estaba diciendo en El Señor de los Anillos, para representar ciertas cosas, como por ejemplo en el Señor de los Anillos la tonada que se usa para mostrar el anillo, ¿sí? Sí, lo que Ese es llaman como los leitmotiv, ¿no? exactamente el uso de los leitmotiv también para la entrada de Darth Vader, ¿sí? Y para muchas otras cosas que ya de una vez se sabe que si suena esa tonada estamos hablando de este tema en particular. ¿Sí? La de Tiburón es como la más iconográfica de eso. Sí, que de hecho lo chistoso de esa película es que, bueno, eso lo aprendí en la academia, me faltaría como más fuentes para confirmarlo, pero sucedió que esa película en cuestión de producción audiovisual cinematográfica fue un desastre y decían en principio no, esta película la tenemos muy mal, o sea, audiovisualmente no está generando nada y ya se estaban viendo a futuras pérdidas, ¿no? Entonces llegó Spielberg y dijo, no, pues necesitamos hacer algo, y le entregó la película básicamente que a John Williams para decirle, venga, necesito que me salve esta película. Y si no es por ese soundtrack, si no es por esa icónica, ¿cómo decirlo? Esos acordes tal vez, Sí. que le dan al momento que va nadando el tiburón como a cazar al humano que está dando papaya ahí en el agua, tal vez esa película no hubiera sido un éxito como lo fue. Sí, mira que yo, pues en el tiempo que llevo viendo cine y pues en todo el tema audiovisual que he hecho durante estos años, me he dado cuenta de que tú puedes tener una buena fotografía, pero dañarla con una mala música, ¿sí? Pero si tienes una mala fotografía, la puedes arreglar con una muy buena música. ¿Sí me hago entender? Es como ese peso que tiene realmente la música cuando hablamos de audiovisual, porque además que cuando hablamos de audiovisual nos damos cuenta que primero decimos audio y después visual, ¿sí? Es como si esa parte de audio tuviera una relevancia más importante, como si tuviera en el trasfondo, de pronto en el subconsciente de las personas que sin notarlo notan que pues es la música la que realmente está componiendo toda la escena, ¿sí? Pues no toda, obviamente cuando hablamos de cine es un conjunto de muchas cosas, pero con una buena música puedes arreglar una mala película. Eso sí, eso es un dato interesante. Y digamos, como volviendo al tema también para Diego García, o sea, ¿qué te puede hacer a ti, Diego, entender cómo es la mejor forma de entender la música y el cine como para adaptarlo y como decir, bueno, puedo tener o hallar un mejor camino para poder entender esta película y hallarle una buena composición, como así consideran a John Williams, que él tenía tal vez, no sé qué tenía en su cabeza, pero él decía, veo esta escena y ya sé qué componer, por ejemplo? ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Son maestros muy talentosos, así como cuando Beethoven en su sordera simplemente cerraba los ojos
hay una anécdota, ¿no? Beethoven le cortó las patas a su piano para ponerlo en el piso, y él tocaba en el piso y él sentía las vibraciones del piano en el piso. Para componer todo lo que se imaginaba, ya que no había forma pues, de fotografiarlo o de hacer video o cine en esa época, él lo ponía en una partitura, y esos son sus sentimientos. Imagínate, o sea, él se acostaba en el piso y todo él era un oído, y así compuso muchas de sus obras. Ok, pero en tu caso, ¿cómo sería ese proceso? ¿Cómo tú haces para entender de lo audiovisual o de la parte visual, cómo haces algo de música? ¿Cómo haces esa traducción, tal vez? Sí, ¿cómo es el trabajo creativo? O sea, se ve primero la película Okay. o se va viendo la película y se va trabajando Exactamente. en Sí, las emociones de las escenas. en este caso, como se hacen ahora muchas de las producciones, ya no son melodías animadas, sino vamos a animar este video, a ponerle música a este video. Uno en el guión, la persona que hace el guión trata de mostrarle a uno qué es lo que quiere sentir allí, cuál es la emoción que quiere lograr. Si en el guión hay una escena de acción, hay una persecución de automóviles, de carros, entonces ya uno sabe que uno tiene que ir a un ritmo, como a un muy buen ritmo, metiéndole acordes que den como esa desesperación, que logre pues llegar musicalmente a la persona que está viendo esa escena. Ahora, no quiere decir que todas las escenas que tengan esa acción vayan a ser ritmos rápidos. Hay una escena de la película La Roca de hace mucho tiempo, del 98, no me acuerdo. La Roca. La de la cárcel. La de la cárcel, sí. Esa película tiene una escena muy particular, y creo que a partir de allí empezaron a hacer ese tipo de escenas. Hay una parte donde se genera una tensión impresionante en la cárcel, y todos se están apuntando con armas, soldados y los enemigos, pues todos se están apuntando con armas. Y accidentalmente alguien con el codo tumba un ladrillo. Cuando tumba ese ladrillo se arma una balacera impresionante, y esa balacera va acompañada de una música suave, como un ballet. Suena como si fuera una música muy sutil, pero la escena en el fondo está en cámara lenta y todos se están dando duros, se están matando, y es un desastre pues lo que está sucediendo. Es algo trágico, pero acompañado de una música muy suave que le da una sensación a esa escena increíble. O sea, no sé cómo describirla, pero me imagino, si se la imaginan, cómo sería. Sí, además es muy chévere. Ese recurso también lo usa mucho un director que se llama Martin McDonagh, el de Perdidos en Brujas. Ajá, exacto. Un crimen. De hecho, hay una escena en esta película de 7 anuncios sobre un crimen, no recuerdo bien el nombre, creo que sí. Sí. Es el nombre, y se está incendiando una jefatura de policías, el tipo se está quemando y pone esta música así de súper lenta, y genera una sensación diferente. Es muy chévere. O como Lars von Trier en esta película de, si no estoy mal, Diablo. Sí, esta película Diablo, corríjame, Costello. Al inicio de toda la película, cuando básicamente están como teniendo relaciones sexuales. Es como esta manera de usar la música de una manera disruptiva, lo que está pasando en pantalla realmente como que no coincide con la música que está sonando en el momento, pero es justamente lo que da esa sensación. Exacto. Y es justamente lo mismo que están buscando el director. Entonces sí ves que al momento de componer uno puede jugar con distintos ritmos y variaciones armónicas para ver qué se logra en esa escena. Y lo hemos hecho con Rafael, mi socio musical, que ahorita está en México, para los documentales, algunos documentales que hemos hecho.
Hemos, como le hemos apostado a algunas escenas a jugar así y funcionan, es increíble. Primero estábamos haciendo algo que iba muy rápido, pero luego la cambiamos a esto que está totalmente despacio y le da más emocionalidad a lo que queríamos mostrar. Ok. ¿Por dónde, digamos, cómo nace esa creatividad tuya, ya hablando como tal de, bueno, del quehacer, cuando ya estás haciendo como tu producción o composición más bien? ¿De dónde sacas que usas sus referencias, fuentes? Y esto lo digo porque, por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo, voy a aparecer un disco rayado en Duels of the Fate, esta que fue compuesta por John Williams. Williams, Y están los sables y todo eso, esa parte. exactamente. Y pues esta fue como también grabada con la Orquesta Sinfónica de Londres. Sí, la letra se basa en un fragmento de un poema arcaico galés que se llama más o menos como Cat Godú, más o menos así, no sé si lo pronuncio bien, pero en traducción se llama como la batalla de los árboles. Y también se canta en sánscrito, no sé exactamente si esto es que un idioma, no lo sé qué es exactamente, pero utiliza como utiliza otra fuente y hace una adaptación dividiéndola en sílabas para que pueda darle los golpes al tiempo específicos y que pueda acomodar cada sílaba que se pronuncie de ese poema y Ajá. poderlo adaptar a la batalla. Entonces, Superpunto, sí. no sé cómo lo haces tú en este caso, no sé, puedes poner de pronto tal vez un ejemplo de alguna producción que hayas hecho o una composición para una producción que hayas hecho. Sí, sí, mira, por ejemplo, algo que hicimos para cine colombiano, una película que se llama Sin Palabras, que de hecho la pasaron, me sorprendió, la vi en Canal 1 este fin de semana. La música la hicimos con Pipe de Superlitio, el cantante de Superlitio, con Felipe. Y hay una parte donde la protagonista se ve perdida aquí en Bogotá. Es una historia que sucede de una chica de China que viene aquí a Bogotá a pasar como migrante y resulta que pierde su oportunidad y le toca quedarse aquí en Bogotá. Y esa parte donde ella se da cuenta de que pierde su oportunidad de irse y se queda aquí en Bogotá, entramos en una armonía. Eso lo hicimos con Rafa, mi compañero. Entramos en una armonía donde mostramos ese ambiente de la ciudad que se ve como un ambiente tosco, pesado, serio, con un ambiente muy triste. Y es ahí donde uno juega con las armonías y uno ve a la chica que está como entre lágrimas y en su desesperación, y uno ve armónicamente cómo puede componer ese pedacito, esa emoción que ella quiere mostrar allí. Nos funcionó. Es una película que pues si la pueden ver, chévere, se llama Sin Palabras, producción colombiana. Ok, pero ¿utilizaste alguna referencia? De pronto hiciste alguna extracción de algún fragmento de alguna otra parte, de otra música, no sé. No, simplemente es lo que uno siente cuando ve la escena. Musicalmente uno se imagina que esto puede ir con tal acorde, puede ir con esta armonización, en este ritmo, y no trato como de inspirarme en otras cosas, más bien pues es como en el conocimiento. Y obviamente uno ha escuchado cantidad de películas con ese tipo de escenas y uno como que se involucra un poco con ese conocimiento de lo que ha visto, de lo que ha escuchado. Claro. Diego, teniendo en cuenta lo que dices, lo que manifiestas, ¿tienes alguna influencia, ya sea de películas o de compositores? ¿Tienes algún tipo de influencia para encontrar como esa fuente, para encontrar cómo componer? ¿Te ciñes a algo o va saliendo de la mente así? Bueno, Diego, uno en este momento se fue a buscar el cargador del computador porque está que se descarga. Ok.
Vale, pero háblanos de influencias de directores, de influencias de películas. Sí, influencias de directores, digamos, en mi caso, pues John Williams es un referente, ¿no? John Williams es tan iconográfico como las películas en las que ha trabajado, ¿no? Entonces eso es algo que de todas maneras, pues, marca como algo cultural dentro de, pues, los espectadores de estas películas, ¿sí? En mi caso, digamos, en el caso de Colombia, pues acá ha llegado mucho el cine comercial de Hollywood, que en este caso, pues, Star Wars, Harry Potter y todas las películas de John Williams. Y todo este ámbito, digamos, cinematográfico de Hollywood, en el que hablamos de arquitrama como tal en el cine, que nos muestra ya como esa estructura de cómo se hacen las películas y cómo deben verse y sentirse las películas en cuanto a lo audiovisual y lo musical, ¿sí? Pero a veces viendo y saliendo un poquito del cine hollywoodense, digamos, últimamente que está tan en furor el tema de series y que pues las nuevas plataformas nos permiten ver cosas de otros países en otros continentes, digamos, una serie que a mí me ha parecido muy interesante en el tema musical últimamente es Dark. A mí, o sea, la manera como se usa la música en Dark es una manera de uso musical que yo la verdad no había sentido en ninguna otra producción audiovisual. Que pues yo dije, bueno, esto está trabajando un tema musical bastante interesante, muy diferente a lo que normalmente uno está acostumbrado a escuchar y que funciona muy bien, ¿sí? Realmente lo pone uno en otro ambiente, en otra actitud. Además que esa serie, y con esa música también lo dices, en ese opening que tienen, en ese cabezote, Es brutal. me parece curioso porque es raro porque uno con esa misma ese soundtrack uno como que no sabe ni qué va a ver. O sea, uno, y Sí, esa es como, yo creo que una como intención muy marcada. Es como una incógnita que se genera, pero mira que es por lo mismo que uno no está de pronto acostumbrado a estos sonidos por el tema de la cultura, que te diga, porque culturalmente pues nosotros estamos muy arraigados a lo que es el cine, digamos, hollywoodense, por así decirlo, es nuestro referente más importante, y pues al nosotros escuchar otras tonadas, ¿sí? O otro tipo de uso de acordes o de melodías para ciertos momentos, se nos hace un poco extraño, como hablábamos con el tema de la disrupción de ciertas escenas, parece que con Dark pasará todo el tiempo. Bueno, pues igual sí me parece como bien chévere ese tema. A mí algo que también me parece como curioso es que como también es dibujar, bueno, es que suena algo como insulso, tal vez esa palabra, dibujar a través del sonido, también se puede como dibujar cosas que ni siquiera se ven en pantalla. Porque hago referencia, por ejemplo, en la película El Perfume, hay una escena en que este Jean-Baptiste, ya más o menos tiene como 12 años, si no estoy mal, en la escena específicamente hablo, en el que él se sienta como en un prado y empieza como a experimentar los olores y a identificarlos a cierta distancia. Entonces, me parece curioso como que él empezó a explorar todos sus olores y llega un momento en que está tan lejos como de un árbol, si no estoy mal, de manzanas, y la cámara, así mismo, sin que se vea el viento, pero lo que hace la música, como es como una flauta traversa, no estoy seguro si es ese instrumento, pero lo que hace es hacerle entender al espectador que aunque no se vea el viento, sí lo puedes escuchar de una forma melodiosa. Entonces, ¿qué hace la cámara? Se va acercando hacia el árbol como si el olfato fuera tan poderoso de Jean-Baptiste que la cámara se va hasta donde está el árbol, como si le llegara ese olor desde tan lejos, como si lo pudiera identificar. Entonces me parece muy curioso que no es solamente como representación de una escena en general, sino también para dar identidad a cosas que no se ven. Entonces, no sé si a ustedes les ha tocado como hacer algo así al respecto, como dar identidad como a ciertas cosas que no son tan explícitas en la pantalla, en la imagen, en la escena o en general de la película. Sí, recuerdo de hecho una caricatura que hicimos hace unos años. Con esa nos ganamos un premio a mejor animación en Holanda. Ay, no recuerdo dónde fue. Bueno, en fin, nos llegó el resultado acá a Colombia. Que les había gustado mucho la escena. Es una
tira cómica que se llama Defectuoso. Y allí mostramos exactamente cuando un robot cae a una máquina. En esa máquina el robot hacemos la escena como si es como la parte de la escena de Terminator cuando cae en el balde, en el tanque ese de acero fundido y se va derritiendo. Sí, 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 Sucede correcto. algo así, lo mismo en la escena, y a forma pues de broma, hicimos la misma música de Terminator para esa caricatura y encajó perfectamente, quedó muy buena, y ese fue como el punto que nos dio el premio ese- en esa caricatura que hicimos. Ok, perfecto. Creo que Costello le puede repetir la pregunta a Diego. Claro que sí, Diego. La pregunta era si tienes influencia, si es como algún patrón o si alguna influencia respecto de algún compositor o de alguna película Sí, O de un género, inclusive, yo creo, ¿no? que te sirva para crear y para hacer tu trabajo. sí, a mí me gusta mucho la música de Franz Liszt y la música de Henry Mancini. Henry Mancini es el creador de la música de La Pantera Rosa. Mm, Henry Mancini hizo la Muy música. el estilo jazz, ¿te gusta? O sea, Me sí. gusta mucho el jazz, No soy sé. fan del jazz, incluso pues cuando nos reunimos a tocar hacemos un poco de jazz acá en el estudio. Henry Mancini hizo la música de Tom y Jerry. Creo que ayudó también. Bueno, sí, creo que en los Supersónicos. Me gusta mucho la música de las caricaturas, porque creo que esa música enfatiza mucho lo que se ve en esos dibujitos. Sí, es como darle un segundo impulso a cada acción que tienen las caricaturas. Es Me- increíble. Me yo parece. creo que para mí el mejor referente de caricaturas siempre ha sido como Tom y Jerry, porque como Ujú. que cada acción de lo que hace el ratón, tanto sea un movimiento ya sea de los dedos, de las paticas, incluso me parece tan curioso cuando le quita los bigotes al gato que suena una cuerda como tal. Son Eso me arpas, parece eso lo hacen con arpas, reventando cuerdas de exactamente. instrumentos, logran esos sonidos, o golpeando ciertos instrumentos de cierta manera, generan esas acciones. Tú lo has dicho, Tom y Jerry es un ejemplo de poder mostrar, eh, de acentuar las acciones de una escena. Sí, súper, súper. Eh, o sea, ¿qué curiosidades has encontrado dentro de todo tu proceso de producción? O sea, como esto me pareció como extraño, o te has encontrado con algo o muy difícil o un reto muy grande. ¿Qué ha pasado así como de raro en esos procesos de producción que has Bueno, tenido? hace mucho tiempo ayudé ahí en la película cuando estaba en la universidad. Fue parte de mi experiencia cinematográfica con Antonio Dorado. Él dirigió la película El Rey, Ah, ok. película colombiana también. Sí, 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 me lo vi. Y allí pues estuvimos como ayudando en ese proceso. No existía la forma de producir música como se produce ahora, sino que con cintas, con cassette, con discos de salsa de Cali, pues de la época. Logramos como hacer como esa banda sonora y realmente no se utilizó nada de música creada para la película, sino que se utilizaron canciones, ¿no? Ya hechas pues para poder lograr el contenido musical de esa película. Eso pues llegó a ser que la propuesta No, realmente yo participé allí, estaba apenas en mis inicios, Ok. entonces lo tengo presente porque creí que íbamos a componer, y dije, listo, vamos a hacer música. Resulta que no hicimos música, la música ya estaba hecha, simplemente era como saber dónde poner cada canción en las escenas que correspondían. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Has tenido trabajos en películas de época, determinada época? Porque me imagino que tiene que haber un proceso investigativo respecto a la época en que se desarrolla la película.
No para película, pero sí para documentales. Para History Channel hicimos un documental que se llama Ruta de Encuentros y allí musicalizamos el documental con música como de la época. Entonces sí nos tocó instrumentalizar todo digital y algunos instrumentos sí grabados en estudio, pero la mayoría fue como digital y se puede lograr ahora pues incluso uno como que encuentra el trabajo ya hecho para muchas cosas que muchos clientes quieren así a la carrera. Entonces va uno a una librería musical y descarga toda una librería musical eh, que la temática viene en do, entonces hacemos toda esta escena en do. No, que viene en re, entonces toda la librería musical viene en re. Pues, es como para hacer cosas a la carrera, pero funciona cuando quieren hacer cosas, como te digo, a la carrera. Pero cuando uno quiere meterle la emocionalidad a la escena o a la película, la hace uno mismo. Ok, y tú, o sea, ¿cómo llegas tú, por ejemplo, si te tocara una película de época, no sé, hablando digamos que, por ejemplo, de tiempos de Jesucristo, donde los instrumentos, por ejemplo, son un poco más complicados de utilizar y tal vez de estudiar, y el estilo aún de la música? O sea, no sé si te haya tocado algo así al respecto, ya que Consuelo tocó el tema de música de época. O sea, ¿cómo haces para interpretar o entender el estilo de música que se manejaba en ese tiempo y crear algo nuevo? Bueno, pues empezando, bueno, en esa época no había ese tipo de música, por lo tanto, pues la música que uno le va a integrar ahora a una película es basada en el conocimiento que uno tiene de la música de hace 400 años para acá, que estamos por la música clásica y todos sus desprendimientos a partir de ahí hasta ahora. Tal vez integrar esos instrumentos de la época en la composición sí se podría lograr y lo hemos hecho. Por ejemplo, hicimos algo con un documental Wayuu y metimos violines, metimos pianos, metimos instrumentos digitales y también metimos pues, como para poder integrar la escena, metimos algunos instrumentos autóctonos, algunos tambores y algunas semillas que ellos tienen dentro de esa composición para darle esa particularidad, esa sonoridad a ese desierto o a esa playa o a esa maloca que se ve por ahí en el fondo con una palmerita, con la chiva. Eso le da ese sonido del entorno. Entonces sí lo hemos hecho, sí lo hemos logrado. Perfecto, y pues ahora tocando un poco el tema como de los leitmotivs, me da curiosidad también, por ejemplo, que Diego Díaz, si no estoy mal, empezó a tocar también el tema de cómo se hablan como también de las entradas de Darth Vader, y me causó curiosidad porque en cuestión de composición pareciera que algo leí más o menos de un youtuber, o leí más bien escuché, y él decía que pues la melodía o los acordes que se utilizaron para crear, por ejemplo, la entrada de Darth Vader parecían más bien de una armonía. Yo no sé cómo lo llaman ustedes como músicos en cuestión, que es una escala o una octava, bueno, no sé cómo será, pero inicialmente si fuera como una escala normal sonaría como antes, como si salieran pajaritos, como si saliera el sol, algo muy alegre, muy bonito. Pero cuando cambian, no sé si de escala, no sé cómo le llaman a eso, o de tonalidad, sí, la tonalidad ya se convierte en algo como algo malo. Entonces, sí, ¿cómo llegamos a eso, a identificar como esos leitmotivs? Bueno, podemos, precisamente hay un ejemplo de John Williams con Indiana Jones. Cuando empieza la película, sale Indiana Jones, la tonalidad está en mayores. Pero cuando está en problemas y tiene alguna dificultad, la tonalidad cambia a menor, a tonos menores. Suena
Ta, tara, ta, ta, tara, ya como con misterio, se le mete miedo y se le meten de pronto algunos arreglitos, séptimas o novenas que le dan color a esa melodía que no cambia su forma, pero sí cambia su tonalidad. Es decir, es como la misma forma, el pa, para, se mantiene, pero si la cambias de tono, ya queda un tono como más sombrío, más oscuro. Y eso, a través de eso empieza uno a jugar musicalmente en las escenas. Ok, ¿y cómo es tu proceso, por ejemplo, de creación de un leitmotiv en este caso? Un leitmotiv. Y eso, pues Bueno, para mí eso la verdad es algo, siento yo que es de las partes más difíciles, creo yo, para crear un sí, soundtrack. sí, tienes razón, porque uno tiene que estudiar al personaje, saber cómo mira, cómo respira, su forma de caminar, tratar de que de pronto si la forma de caminar del personaje le ayuda a uno a llevar el ritmo, por ahí empieza uno y empieza a hacer el leitmotiv. Eh, la forma, ay, ¿cómo es que se llama esa película? Me olvidó. ¿De qué trata? Sospechosos usuales. Los sospechosos de siempre. Los sí, lo- sospechosos de siempre. Tiempo. Ajá. Mira que eso tiene esa forma rítmica y es una película que pues su función principal no es con la música, pero si la analizas bien, hay partecitas donde cuando el man... Es que voy a hacer spoiler y no quiero hacer spoiler. No, tranquilo, aquí avisemos ya desde que avises todo bien, eso no hay problema. Spoiler alert. En serio, bueno, cuando el man camina al final de la película, ponen una música así increíble que va con el ritmo del man y luego cambian la música, uno, ¡guau! Le dieron al punto con la escena y con la música. Precisamente ese pedacito cuando cambia de ritmo. La dejo hasta ahí para que la vean y no les daño la sorpresa, porque es buenísimo. Ok, pero entonces digamos que tú tienes no sé, tal vez alguna estructura para crear ese leitmotiv o cómo lo haces ya Eh, hablando de no, la técnica o cómo lo estructura, haces. no, la estructura la da el personaje. La estructura la da el personaje, como te digo, cómo camina el personaje, cómo mira, cómo respira, cómo se expresa. Entonces, uno se integra. La verdad, sí, uno tiene que ver bastante el personaje como para conectarse con él y saber a qué suena, saber cómo suena ese personaje, cómo es, sí, como dice Diego, cómo es su aura, y ese aura musical uno como que la va descubriendo a medida que va conociendo ese personaje. Y eso pasa con, pues no sé, me pasa a mí que uno ve amigos y uno dice, uy, este man va como con esta banda sonora, con esta canción. Sí. O ve una amiga y dice, uy, esta me suena como esta canción. No sé si les pasa, pues, por ahí. Muy seguido. De hecho, yo creo que como el personaje más famoso que se asocia con una canción es James Bond, ¿no? Tun, trun, tun, 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 tun. Y Sí. ese tono, bueno, ese tono musical, no sé, describe exactamente lo que tú dices. Todo el sigilo, la audacia del personaje. Entonces sí, es bastante interesante ese proceso de Y es un investigación. buen ejemplo. Uh-huh. Bueno, quisiera pronto que nos comentaran cómo se han movido las tendencias de la música para cine, no sé, tal vez de la última década, si lo puedes, y más, yo creo que eso lo has tenido tú ya en práctica, pues con tu profesión, Diego. Entonces, no sé cómo la ves, qué te han pedido a lo largo de tal vez de la última década y hacia qué apunta también la música para cine en un futuro, en un futuro próximo. Bueno, mira que desde hace ya unos años, unos 15, 17 años, se empezaron a crear las librerías musicales y muchas casas productoras liberan sus productos con este tipo de contenido. Es música que ya está hecha y entonces simplemente sirve para ambientar la escena. Desprendiéndose un poco de esa música como
como si estuvieran haciendo perros calientes, pues sale la carrera, listo, salió el producto y ya, véndalo. Eh, Le he puesto cuidado también a los contenidos de música local. Mira, por ejemplo, Superlitio con esta película Perro come perro. Ellos lograron algo muy interesante. Les recomiendo también que vean un poco de cine colombiano o cine latinoamericano. Le puse también cuidado a una composición que hizo Gustavo Cerati para una película hace unos años que se llama Más Bien. Y su álbum de Cerati también se llama Más Bien, recomendadísimo, es una música electrónica muy bien lograda. Lo que hizo Daft Punk, por ejemplo, con Tron, la Sí, eso nueva versión de Disney, exacto. Daft Punk mostró sus composiciones electrónicas y su música futurista en Tron. Y mira que la música es variada, yo creo que no tiene como una tendencia hacia dónde va, sino más bien cómo utilizan los recursos para poder lograr, los cineastas, para poder lograr que sus películas tengan el contenido musical adecuado. Ok, y en cuanto a técnicas, tal vez aparte de lo que ya dices tú de que se están utilizando ya librerías preestablecidas o precompuestas, Sí, ¿hay alguna técnica tal vez que se esté utilizando además de esta que tal vez vaya a ser como el punto dominador de aquí en adelante para las producciones cinematográficas? mira, pues ahorita hay una tendencia, incluso esta última película de James Bond, que la banda sonora o gran parte de la banda sonora la hizo el hermano de Billie Eilish y Billie Eilish, y la hicieron en su habitación, en su casa, un computador, algunos equipos, unos monitores sencillos, en una habitación. Ya ahorita la tecnología le permite a uno pues como lograr eso. Obviamente no hay nada como la instrumentación en vivo y esa emocionalidad. Sin embargo, la tecnología ahorita le permite a uno lograr cosas de muy buena calidad, hechas en una habitación, en un cuarto. Sí, de hecho me parece muy curioso porque, pues yo no sé, ustedes, los que tengan Spotify, es muy curioso que todo el tiempo están lanzando propaganda de esa aplicación que ellos lanzaron, que ya se me olvidó el nombre, Soundtrap creo que se llama. Sí, algo así. Sí, Soundtrap, y pues, o sea, como dejárselo para abierto a cualquier persona y uno lo que alcanza a escuchar uno en esa propaganda, pues parece súper bien hecho, ¿no? O sea, musicalmente hablando, o sí, en técnica, sí. parece no parece como una producción casera. Entonces uno dice, pucha, parece que cualquier persona podría hacer música entonces. ¿O qué piensan ustedes, Diego Díaz y Diego García? Pues Y yo Costello pienso también. que, digamos, las herramientas siempre van a estar ahí a la mano, ¿sí? Y siempre va a haber, digamos, con el transcurso de la tecnología y el avance tecnológico y todo, siempre va a haber más facilidad a la hora de construir cualquier tipo de obra, ¿sí? Pero a la hora, digamos, de hacer una película, como se hace una película y lo que conlleva hacer una película en el tema investigativo y en el tema también, pues, de querer sonar originales, ¿sí? De todas maneras hay un trabajo que pues sí es el que amerita, ¿sí? El que da el mérito a ese arte que se está haciendo, que es el trabajo investigativo, ¿sí? O el trabajo que hablaba Diego, de que es de meterse en el personaje para poder generar un leitmotiv, ¿sí? Todo ese trabajo previo de, de estudio y de sensaciones, ¿sí? Lo que al final va a construir pues lo que hace parte de la obra musical para una película. Obvio, siempre se van a poder apoyar en las nuevas tecnologías, en cosas preestablecidas, por así decirlo, pero creo que de todas maneras el trabajo del artista en ese sentido es en la parte pues, de investigación y creación. Ok, y Diego García. Eh, Como dice Diego, las herramientas están allí, pero yo creo que tiene que uno que aprender un poco y saber qué tornillo apretar.
sea, conocer un poco de música. No es que la música viene en una librería y ya y la pone allí, porque uno tiene que pues saber armonizar, pues para que poder crear la escena como la necesita. El conocimiento musical sí es necesario y las herramientas están allí para que se puedan lograr. Yo tengo una pregunta respecto a la creación de una película. ¿Hasta dónde la propuesta de autor del compositor va? O sea, el director restringe mucho al compositor, o eso depende pues del director, o cómo funciona, cómo es ese proceso creativo entre el director Mira, y el compositor. eso es diverso, porque todas, absolutamente todas las producciones son distintas. Ninguna tiene un manual para poder hacer una cosa igualita a la otra. Te lo digo por experiencia en estos 25 años que estamos haciendo cantidad de cosas. Uno dice, uy, voy a hacer esto igual como que hicimos la vez pasada, pero cuando está realizando, resulta que lo que hicimos la vez pasada no sirvió. Entonces tiene que crear. ¿Te ha pasado que tienes el trabajo ya completamente realizado y el director dice que cambien todo, toda la estructura musical, o ha pasado Sí, algo? sí, 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 sí. Sí, sí ha sucedido, claro. Claro, ha sucedido y creo que en un documental hicimos hasta 5 piezas para una escena y no lográbamos darle. Ya hay momentos también en que uno como que ya siente un punto de frustración como que, madre, no le hemos logrado. Le hemos dado por acá, le hemos dado con este ritmo, le hemos dado con este tono y la escena todavía no parte el corazón como queremos. Entonces se hace como una purga y uno dice, voy a parar 2 días, 3 días, porque uno se cansa de escuchar la misma melodía y escuche y repítala y como que no da. Entonces vuelve uno 2 o 3 días después a ver la escena y curiosamente pues a veces surge la escena en ese momento o tiene uno la escena ya impregnada en su mente y está uno conduciendo, está uno, no sé, preparándose el desayuno o en la ducha y ahí mismo le surge una melodía, ¿no? Esta es, y la lleva guardada hasta que llega uno y se sienta en el computador o en la partitura y le escribe y luego la pone en la escena y resulta que funciona. Y me ha pasado que uno está distraído en alguna cosa y de un momento a otro surge la melodía, uy, tengo que guardarla, buscar el librito o si no con el teléfono tararearla para que no se le olvide y luego llevarla ya al proceso de composición para ponerla en escena. Sí me ha sucedido. Claro, claro. Eso me hace recordar una historia que escuché, bueno, algo que le pasó al compositor Hans Zimmer con la tonada de Piratas del Caribe. Ajá, El tipo terminó bueno, este sonido, terminó la tonada a las sí, 4 de la mañana. Él dijo que recicló algunos sonidos que ya tenía hechos, pero que la productora le estaba solicitando pues tener la música. Y de hecho o sea, la tonada de Piratas del Caribe es muy clásica, o sea, genera mucha recordación. Y al tipo se le ocurrió recauchar algunos sonidos que tenía, él mismo lo menciona, y de ahí salió la tonada de Piratas del Caribe. ok. Bueno, Venga, muchachos, los Diegos, para cerrar, a mí me gustaría que le recomendaran a nuestros oyentes una película que se tenga alta relevancia en el apartado sonoro. No sé ustedes qué películas tienen así como relevantes, que ustedes digan, no, esto es la piedra angular del apartado sonoro en cine. bueno, mira, de mi parte, Diego García, les recomiendo todas las producciones musicales de Ennio Morricone, sobre todo Cinema Paraíso. Esa es catalogada como una obra maestra en todo su aspecto cinematográfico, tanto en su imagen como en la música de Ennio Morricone, muy buena. Y recomiendo la música de las caricaturas, de los muñequitos. A mí me gusta mucho, mucho, mucho la música que hacen para los muñequitos. Hay un par de películas que me gusta mucho que se llama Sing
No sé si la han visto, es de los animalitos que cantan. Animada tiene dos partes, ¿no? Sí, son dos Sí. partes. Ujú. Esa película tiene emociones muy buenas en cuanto a el tema de la producción en cine, en televisión, en teatro, en el tema que tratan ahí que es muy Broadway. Lo manejan muy bien y sus emociones, si las llegan a comprender, se van a dar cuenta que son muy bien logradas. Vale, y Diego Díaz. Bueno, yo siempre recomiendo que, pues, como te dije, El Señor de los Anillos a mí musicalmente me marcó mucho, entonces siempre pido como que se profundice un poco en la obra musical del Señor de los Anillos. Digamos, también yo soy una persona de ver también muchas series y pues recomiendo también que en tema musical pues profundicen también en la serie de Dark, ¿sí? Y pues hubo un tema que casi no abordamos, que fue el tema también de los musicales, como tal, sí, como es la música para un musical. Uy, yo tengo serios inconvenientes con los musicales, no me los soporto, no me los soporto. Ok, ¿Sabes? bueno, El único que me soporta en mi vida es Sweeney Todd. Es bueno, la ahí- única película que me he visto. Es muy bueno, no hay buenos. No, yo es que no puedo, tengo un problema, un no, a problema con a eso. mí en temas de musicales, el que vi hace poco, que fue la última versión de Los Miserables con Hugh Jackman, Ah, ok, sí, sí, a sí. mí esa película me parece un musical pues extraordinario, me parece que es muy completo y me parece que es muy loable también cómo logran esa fusión entre cine y pues teatro de Broadway, por así decirlo, porque es un musical, ¿sí? Vale. Eh, ¿Y qué película nos recomiendas? Así que te parezca, bueno, ya sea reciente, sea antigua, tú digas, esta película resalta en el apartado sonoro impresionantemente. Bueno, tenemos también, tú ya lo mencionaste, Tron, pero digamos hay una película que es la de Marie Curie, que salió hace poco, que está en Netflix. Esa película hablaba de algo que habíamos tocado, que era el uso de los instrumentos de época para representar esas tonadas pues, en esa película, en dicha película. Cuando yo vi esa película, yo escuchaba un instrumento que en ese momento para mí sonaba bastante sintético, ¿sí? Que yo decía, y me pregunté, yo dije, pero ¿por qué están utilizando este instrumento sintético para este tipo de película de época? Y ya después ilustrándome con un amigo que pues también es músico, él me dijo que en esa época justamente habían sintetizadores de cierto tipo y justamente ese sintetizador que se escucha ahí en esa película es tratando de asimilar ese mismo timbre que tenía ese sintetizador de esa época. Entonces, digamos que fue pues también un tema ahí donde digo que entró el tema de investigación. O sea, realmente sí habían sintetizadores, un tipo de sintetizador en esa época, algo que yo no sabía y después me vine a enterar y ahí le vi ya más el sentido al asunto. Y me parece bastante interesante lo que se hizo en esa película con el tema musical y ese uso. Listo. Eso también me recuerda que algunos directores hacen un uso atemporal de la música. Me vino a la mente, por ejemplo, la película de Django, la de Tarantino. No sé si Sí, la has visto. De Django usa rap. O sea, la película es una película pues de la época pues de la esclavitud, sí. pero hay partes en escenas donde el tipo le mete hip hop y otras vainas que le da. También depende mucho de donde, creo que también del proceso creativo entre el director y el compositor, y pues eso me parece como muy interesante. Sí, también yo creo que depende un poco también del sentido que se le quiere dar a la película, ¿no? De ese estilo que también maneja Tarantino, ¿no? Que también hablamos un poco de sátira dentro de esa película y también digamos que esos toques musicales atemporales, como tú los llamas, pueden generar justamente esa disrupción que hace que todo parezca un poco más bizarro y un poco más, sí, como exagerado. sí, Sí, tal vez que no tiene una función tan de acompañamiento, sino más de generar otro tipo de sensación, ¿no? sí, la música viene siendo como otro protagonista dentro de la película, que le da un sentido completamente diferente a la película, y es por la música, ni siquiera es por la actuación, ni por el actor, ni por la escena, sino es la misma música la que Potencializa todo eso. otro director es el de, se me pasa el nombre, sacó una película reciente, la de No mires arriba, en una película que se llama The Big Short, que es sobre la caída del sistema inmobiliario en Estados Unidos. Él también hace este efecto. Entonces pone
una escena súper triste donde están en bancarrota y el tipo le pone, no sé, una canción de rock súper, no sé, alebrestada. Entonces, sí es estos recursos que usan los directores y este recurso sonoro es súper importante para darle énfasis a la idea del director. Me parece que el apartado sonoro es muy, muy importante en el cine. Sí, es como cuando Forrest Gump le está dando la celebración de fin de año al capitán, El teniente Dan. al teniente Dan. Esa escena tiene una parte musical muy, muy particular. Y hay otra pues que no se queda atrás, Back to the Future, Volver al Futuro también, que rescata pues como ese rock and roll de los años 50, que le queda muy bien a la película. Sí, es muy propicio hablando de cuestiones de tiempo, ¿no? Yo creo que sí. Es que bueno, no sé, creo que esas películas son de las que yo digo que están muy bien hechas y muy bien pensadas en todo sentido, ¿no? Pero bueno, yo les quiero agradecer de verdad por su presencia, por alimentarnos pues en cuanto a sus conocimientos, cosa que uno muchas veces no sabe, no se entera, no sabe cómo es lo que está detrás o lo que acompaña también a la película, porque uno tal vez como hemos sido creados desde el siglo XX, pues en mi caso, nos enseñaron que todas las películas pareciera que tuvieran música, pero que es algo como ya implícito o que ya está por defecto dentro de las películas, pero uno no entiende que esto todo tiene una intención, todo tiene algo que va mucho más allá, y que al estar unidos en una sola pieza audiovisual realmente tienen un proceso de producción distinto, ¿no? Cada uno por su lado, pero que confluyen finalmente en el producto, en las salas de cine. Así que Diego García y Diego Díaz, yo les agradezco mucho de verdad por estar acá. Pues quiero contarles también que vamos a estar hablando de Tolkien en un próximo programa, en el próximo tal vez. Entonces les invito a que nos escuchen, y hablando también pues que hizo referencia a Diego Díaz respecto al tema del Señor de los Anillos, y seguramente vamos a tocar también el tema de la música ahí en ese tema, pues porque el Señor de los Anillos pues es básicamente el live action de Tolkien. Entonces los invito para que ahí nos estén escuchando, y pues les estaremos contando y esperando también que participen en un próximo programa. Así que de verdad muchas gracias. No sé si Costello quiere decir algo más o alguno de ustedes. No, pues muchas gracias por la invitación, y claro, ahí estaremos pendientes para escuchar a ver qué es lo que se va a hablar de Tolkien. Muchísimas gracias, de verdad, gracias por compartir de su experticia con nosotros y pues con los oyentes, y de verdad muy amables. Quedamos también con mucha información y por muchas cosas que ver. Está la película colombiana donde participaste, Sin Palabras, tenemos que ver la animación y pues también tenemos que ver las películas que nos recomendaron. Muchas gracias. Y antes de irnos y de despedir, Diego García y Diego Díaz, ¿nos podrían dejar su Instagram o cómo lo seguimos en redes sociales también para los oyentes que puedan llegar a seguirlos? Bueno, a mí me pueden encontrar como Diego.Díaz-Espitia. Ahí pues pueden ver un poco del trabajo fotográfico que yo me dedico. ¿En Instagram? En Instagram, sí. Ok. Sí, y en Facebook, Diego García, Más Beat Producciones. Ok, perfecto. Igual para los oyentes estaremos dejando los datos estos de las redes sociales de los Diegos en la caja de comentarios o en la caja de la descripción, quiero decir, para que los puedan seguir en sus redes. Nuevamente les agradezco mucho a ambos, a Costello también, gracias por estar en este programa, y a todos ustedes por escucharnos. Así que nos vemos en una próxima edición. Abrazos para todos y como Gracias, siempre, gracias. bienvenidos. Nos despedimos desde el séptimo alto. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.